Mi nombre es Mónica Contreras y estás en Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. El día de hoy trataremos el tema de Kosovo, una experiencia de vida. Y me acompaña en la conducción Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Nos acompaña en esta ocasión la licenciada Sacil Romero, directora de la carrera de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. ¿Qué tal, Sacil? ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Gracias, Mónica, también por la invitación. Un placer tenerte aquí con nosotros. Dime, tenemos entendido que estuviste en Kosovo recientemente por un tiempo. ¿Nos puedes platicar en dónde estabas, qué hacías, cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué a Kosovo? Yo estuve estudiando una maestría. Yo trabajé en el TEC de Monterrey en Campus Guadalajara un tiempo y después me fui a estudiar una maestría en Desarrollo Internacional y Políticas Públicas. Parte de los requisitos académicos era hacer un internship y yo hice mi internship en Washington, D.C., en la Organización de Estados Americanos, y ahí, en esa organización, conocí a una persona que trabajaba en UNICEF. Okay. A mí me faltaba un año para salir de la universidad y me dijo que siguiéramos en contacto para cualquier oportunidad de empleo. Cuando yo me gradué, lo contacté y me dijo que efectivamente que había oportunidades, pero en Kosovo. La situación actual en Kosovo, bueno, en ese momento pues, era un poco complicada, pero yo quise tomar ese reto y la verdad fue muy gratificante poder trabajar allá. Ok. ¿Estabas allá? ¿Estuviste cuánto tiempo? Estuve casi un año. Casi un año. ¿Y qué era lo que hacías de rutina? O sea, ¿llegabas, dónde dormías, te levantabas, qué hacías, qué...? Bueno, lo primero que quisiera comentar es que Kosovo tiene una imagen, a mí me parece, un tanto violenta. Lo que hemos visto a través de los últimos 12, 14 años en las noticias es que es un país, un territorio violento, donde siempre hay guerra, donde la gente se mata en las calles, donde hay carros bomba. Y desafortunadamente esa era la imagen que yo tenía cuando llegué. Yo esperaba ver un país devastado de esa manera, con la violencia así en cualquier lugar. Y para mi sorpresa me di cuenta que es una imagen que se maneja. Efectivamente, Kosovo es una región conflictiva por sus antecedentes históricos, pero de ninguna manera presenta esa realidad que se ve en las noticias. Por ejemplo, Kosovo tiene una población, la ciudad donde yo vivía, que es la capital norte, se llama Mitrovica, y la población total de Mitrovica son alrededor de 90,000 personas. Es muy poco. Esa ciudad está dividida por una frontera natural, que es un río, es el río Ibar, y divide de forma natural 70,000 albanos de un lado y 20,000 serbios del otro. A 5 kilómetros de esa parte norte está un pequeño pueblo que se llama Zvečan, que es donde está ubicada la oficina y donde yo vivía. Ese pueblo tiene 5,000 personas. Sin embargo, en las noticias, cuando hay algún tipo de conflicto en Zvečan, se ve enorme. Y es un pequeño pueblo. Ok, muy bien. ¿Y tú estabas con UNICEF? ¿Y te despertabas y cuál era tu rutina? ¿Cuál era mi rutina? Yo trabajaba como comentabas, en la oficina de UNICEF. En las residencias donde yo vivía era una casa que era la última casa de una montaña, entonces yo tenía que bajar la montaña caminando porque no hay servicios de transporte público. Al principio no era tan complicado, pero cuando entra el invierno, que es un invierno muy crudo, ahí sí me costaba un poco más de trabajo hacer ese recorrido. Yo caminaba a la oficina, son alrededor de 20 minutos caminando, y llegaba a trabajar con mis compañeros en esa oficina. Yo era el único staff internacional. Había 2 personas que eran locales serbios, más el chofer que era fungía también como seguridad, y los oficiales de UNICEF de seguridad que resguardaban las instalaciones. Entonces yo llegaba a trabajar, pues tenía que checar qué situaciones había. Parte de mi responsabilidad era la administración de un campo de refugiados que estaba a las afueras de Mitrovica y había que estar al pendiente de todas las necesidades que tuvieran los refugiados. ¿Y cómo te comunicabas con ellos, en inglés? Al principio sí, porque el idioma oficial interagencia, Kosovo como quedó como territorio independiente, no tenía un gobierno formado. Entonces quien entró como su gobierno interino fueron las Naciones Unidas, varias agencias. Entonces el idioma oficial interagencia es inglés. Sin embargo, ahora está creciendo un poco, pero la mayoría de la población no habla inglés. Claro. Entonces, el idioma oficial entre nosotros como staff sí era el inglés. Con la población tuve que ir aprendiendo un poco de serbio para poder comunicarme, para pedir comida, para llegar a algún lugar. Y el idioma de los refugiados es otro idioma que se llama Roma, como su población. Y para ese tipo de movimientos sí necesitaba un traductor. Ok, muy bien. Y era...
¿Era complicada la cosa? ¿Tú tenías como un miedo de estar ahí? ¿Era algo difícil o en realidad era pues una cosa más normal? ¿Hasta qué punto era conflictivo estar ahí? Yo creo que al principio fue conflictivo por la percepción equivocada que yo llevaba de la región. Como te comentaba, yo al principio tenía esa idea de que Kosovo era una región violenta per se. Y al estar conviviendo con las personas, al conocer al staff, me di cuenta que es una población que vive con un gran desánimo, han vivido en guerra y en conflicto mucho tiempo. La situación se ha calmado un poco, pero trata de imaginar vivir en un lugar donde no tienes la certeza de tener servicios públicos, por ejemplo. Hoy tienes agua, mañana no. Hoy tienes luz, probablemente una semana más no vas a tener luz. Entonces no puedes tener una planeación. Tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes almacenar alimentos porque no sabes si tu refrigerador va a funcionar los siguientes 3 días. Entonces vives al día. Claro. La gente baja todos los días al pueblo a comprar pan, a comprar comida, a comprar fruta, y eso es, vives al día. Cada día para ellos es una oportunidad, pero al mismo tiempo es como una desesperanza de saber que no pueden planear más allá porque también no saben si la situación va a continuar. Exacto. ¿Y las escuelas trabajan como una escuela normal de aquí de México o también son algo particular? Mira, qué bueno que comentas ese punto. Yo como staff de UNICEF estuve a cargo de la campaña para la erradicación de la violencia en las escuelas, porque desafortunadamente en Kosovo parte del castigo que se utiliza todavía en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, es el castigo físico. Entonces UNICEF tenía una campaña muy fuerte, que era una campaña que se tuvo que realizar en ambos idiomas, porque precisamente por esos choques culturales que hay entre serbios y albanos, una campaña diseñada en serbio, con imágenes serbias, no funcionaría en un ambiente albano. Entonces UNICEF en Kosovo tenía 2 oficinas, la oficina central en la capital albana, que es Pristina, y la capital y la oficina en la parte serbia, que era donde estaba Jones Vechan. Entonces coordinábamos esa campaña para la erradicación de la violencia y lo que hacíamos era asistir a las escuelas con asesores y con traductores para hablar precisamente de por qué no se debería utilizar el castigo físico como castigo, como penalización. Dábamos pláticas a los alumnos. Hay un problema muy grande de bullying, de molestar al alumno. Y tratábamos de educar a los niños en denunciar este tipo de conductas si lo veían entre sus compañeros. Ok, ¿los alumnos estaban separados entre serbios y albanos o van a la escuela juntos? No, como está la situación en Mitrovica, como te comentaba, el río divide la ciudad. Entonces la parte sur es albana. Tiene sus escuelas albanas. La parte norte es serbia y tiene sus escuelas serbias, pero no hay un tránsito de personas. De hecho, ese río tiene un puente. El puente del río Ibar lo que hace es dividir esa población y no permite que haya flujo. Ese puente está custodiado permanentemente por cascos azules de las Naciones Unidas. Y no se puede pasar, no hay manera. No hay, un civil no puede pasar. Yo como staff internacional sí tenía acceso porque no era ni serbio ni albano. ¿Y evitan el paso de una manera agresiva o la gente entiende o no les interesa pasar? No. Como ha habido muchos conflictos y ahora tienen presencia permanente, ya es un acuerdo que las partes no cruzan. Estás en Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Continuamos.